el amado, hablando a su pueblo, para que se despierten nosotros quienes la escuchan y quienes se exponen a sus palabras a obedecer la Torá, la voluntad de Elohim. Cuán importante es reconocer los sonidos de la trompeta de Yahweh. Cuán importante es oír su voz para saber cuándo partir y cuándo esperar, cuándo nos manda a seguir hacia adelante y cuándo nos ordena estar quietos esperando su voluntad. La trompeta de Elohim, la trompeta de Yahweh, está sonando y nos llama a una lucha no contra personas, sino contra huestes espirituales de maldad, que lo expresa Efesios 6, verso 10 al 18. Nos está llamando a luchar con la verdad. Nos está llamando a despertar para defender la verdad. La trompeta está sonando para producir arrepentimiento en el pueblo. Como mencioné al principio, la trompeta, una de las funciones cuando se tocaba la trompeta o el shofar era llamar al pueblo a arrepentimiento. Hoy la trompeta sigue sonando para producir en cada uno de nosotros arrepentimiento, que retornemos al buen camino. Cada uno de nosotros está llamado a retornar, a efectuar un autoexamen de la vida delante de Yahweh y hacer un detente y retornar a Él en un arrepentimiento sincero. Cuando nosotros hacemos retorno, que es la definición de la palabra arrepentimiento en hebreo teshuvah, y la definición es retornar al Padre. Cuando nosotros retornamos al Padre es que volvemos a la esencia, volvemos a sus mandamientos, volvemos a esa relación tú a tú con Él. Ya no transgredimos, ya no pecamos, al contrario, retornamos al Padre y abandonamos nuestra mala manera de vivir. El sonido de la trompeta nos llama a la reflexión y hoy su palabra nos llama a reflexionar, a la introspección, a examinarnos delante del Padre. Necesitamos que la trompeta de Yahweh nos recuerde que es tiempo de examen, es tiempo de autoexaminarnos, es tiempo de hacer un detente. Como dice el salmista en el Salmo 139, verso 23, examíname, oh Elohim, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Qué está haciendo el salmista? Está haciendo un autoexamen y le está pidiendo al Todopoderoso, al que nos conoce, el que sabe lo profundo de nuestro ser y de nuestro interior, y quien conoce todo de nosotros, que nos examine. Que examine si vamos por caminos que no son los correctos. Que examine nuestros pensamientos. Que examine si vamos por camino de perversidad, camino de desobediencia, y que nos guíe hacia el camino eterno. ¿Por qué? Porque nuestro corazón puede engañarnos. Dice la Escritura que el corazón es engañoso. Y en ocasiones podemos pensar que vamos por el buen camino y al contrario, dice la Escritura que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. Nuestro corazón puede engañarnos, pero quien realmente conoce nuestro corazón es Elohim. La trompeta está sonando, llamándonos a volver a la Escritura, ya que Hebreos 4, 12 al 13 nos dice que su palabra es como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el ruach, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Aleluya. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es la palabra la que nos hace ese autoexamen, es ese espejo en el cual nosotros nos miramos cada vez que la leemos, cada vez que nos detenemos a meditar en ella, cada vez que hacemos un pare en el ajetreo de la vida y hacemos silencio para escuchar lo que Él nos quiere hablar y lo que Él nos quiere enseñar. Es ahí donde comienza
a partir el alma, donde comienza a penetrar lo profundo de nuestro ser, porque quien único lo conoce es Él, y Él comienza a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice que delante de Él no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, o sea, no nos podemos esconder, no podemos presentarnos delante de Él con excusas o con una apariencia, porque Él todo lo conoce. Dice que estamos desnudos delante de Él y que tendremos que dar cuenta. Hebreos 4, 12 al 13. Yahweh es el que escudriña aquello que no sale a la luz. Él es el que escudriña lo que queda escondido en la mente. Él es el que escudriña nuestras intenciones, y a base de eso toca trompeta, llamándonos a retornar, llamándonos al arrepentimiento. Dice la Escritura que si no nos examinamos, Él lo hará por nosotros. Segunda de Corintios 11, 31 al 32 dice: pero si nos examináramos bien a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero al ser juzgados, Yahweh nos disciplina para que no nos condenemos con el mundo. Es necesario escuchar la voz del amado, es necesario escuchar esa trompeta, ese shofar que está sonando, llamando al pueblo a arrepentimiento. Es necesario acercarnos a Él de forma humilde y dispuestos a escuchar la verdad, dispuestos a escuchar y dejarnos escudriñar por Él, que todo lo conoce, por el que todo lo sabe, sin máscaras y sin apariencias, sino ir sinceramente delante de Él, y que Él sea el que nos muestre lo oculto, que nos muestre lo, como dice el salmista también: muéstrame aún mis pecados ocultos, lo que yo misma o yo mismo no reconozco. Enséñame el camino por el cual debo andar. Esa es la actitud en la cual Él quiere que su pueblo se acerque a Él. Eso es lo que Él quiere, aleluya. Un corazón contrito y humillado, dice la Escritura, que no lo va a despreciar. El corazón contrito y humillado es contrario a aquel que es orgulloso, es contrario a aquel que es altivo, es contrario a aquel que no reconoce su necesidad ni la condición de su pecado, y no reconoce que está transgrediendo los mandamientos del Padre. Tenemos que acercarnos delante de Él, reconociendo que si hay algo en nuestra vida que sabemos que no está dentro de la voluntad del Padre, debemos ir a Él en oración y decirle: examíname, mira si el mal está en lo profundo de mi ser. Por tu misericordia quita lo dañado y hazme de nuevo. Tenemos que estar dispuestos a que el alfarero nos dé forma, que va a doler porque no es fácil, y el alfarero le da forma a esa vasija y la tiene que romper en múltiples ocasiones, y tiene que usar unos instrumentos específicos para sacar esas piedras que se cuelan en el barro, para purificar. Eso es lo que el Padre está haciendo con el pueblo. Está purificando, está limpiando de impurezas, está llevándolos al buen camino, está mostrándole nuevamente, aleluya, ese camino que Él vino a mostrar cuando estuvo aquí en la tierra. Aleluya, como dice la Escritura: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es Él ese buen pastor que nos da forma, es Él ese buen pastor que nos enseña, es Él ese buen pastor que nos llama de nuevo a redín. Que la trompeta de Yahweh, su voz, su palabra, nos alerte y nos recuerde que debemos someternos al examen divino permanente, para que Él corrija aquellas cosas que sobran en nuestra vida y nos limpie de toda maldad. Es tiempo de despertar. El sonido de la trompeta está asociado al despertar. Cuando se tocaba la trompeta, cuando lo vemos en la Biblia, en la Escritura, que se tocaba la trompeta, es un llamado, es un ruido que te provoca despertar, a estar alerta. Y sabemos que en los tiempos finales vamos a escuchar esa trompeta final cuando Yahweh llame a su pueblo. Primera de Tesalonicenses 5, que es la base que tomé hoy: despiértate tú que duermes, y levántate entre los muertos, y te alumbrará el Mashiach. Está hablando de un dormitorio espiritual, y está llamándonos a despertarnos y a levantarnos. O sea, despiértate y toma acción y vuelve a mí, y te alumbrará el Mashiach, nos mostrará el buen camino. Él es la luz del mundo.
Romanos 13 dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La palabra se está cumpliendo. La noche está avanzada y se acerca el día. Andemos como el día, honestamente, no con glotonerías, ni borracheras, ni en pecados sexuales o libertinaje, ni en peleas o envidia. Yahweh nos puede despertar de nuestro letargo espiritual, de nuestro sueño espiritual a través de su palabra. Dice que la palabra es como esa poderosa trompeta que aviva el corazón del dormido. Y lo vemos en el Salmo 119, esta frase que utiliza el salmista, que va relacionado a esta frase de que la palabra es poderosa trompeta que aviva el corazón del dormido. Salmo 119, 25, el salmista dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra, vivifícame, dame vida, despiértame según tu palabra. El Salmo 119, verso 107, vuelve y lo repite, afligido estoy en gran manera, vivifícame, dame vida, despiértame del sueño según tu palabra. ¿Qué produce el despertar en nuestra vida? La palabra. ¿Qué produce el despertar en nuestra vida? Las instrucciones del Padre. ¿Qué produce un despertar en nuestra vida? Su Torá, su palabra escrita, es lo que produce el despertar en nuestra vida. Que la trompeta de Yahweh, su Torá, su instrucción, nos despierte de nuestro estado de sueño espiritual y podamos vivir en la luz, no ya dormidos, sino velando y siendo sobrios, teniendo fe en su instrucción. La base de todo despertar espiritual es la comunicación con el Todopoderoso, la oración. La base de todo despertar espiritual es la lectura de su instrucción, y no solo la lectura, sino la aplicación de sus instrucciones a nuestra vida. Es la base para ese gran avivamiento, para ese despertar espiritual que tanto el pueblo está esperando. Un día no muy lejano, escucharemos los que hayamos quedado hasta la venida del Mashiach, el sonido de la trompeta final. ¿Por qué traigo este verso? Porque estoy hablando acerca de lo que es la trompeta, de lo que es el shofar. Dice la Escritura, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esa trompeta final se va a escuchar. Esa trompeta final, los que hayamos quedado, los que estemos vivos para ese tiempo, aleluya, porque dice que el misterio es que no todos moriremos, o sea, no todos vamos a morir, a dormir, sino que van a haber algunos que van a estar despiertos para cuando venga la venida del Mashiach y escuchará esa trompeta final sonar. Y será el tiempo de encontrarnos con Él, que esa es nuestra esperanza, es nuestra emuná, nuestra fe. Aleluya, cuando Él regrese a encontrarse con su pueblo. Aleluya. Así que, ¿cuál es el llamado de hoy? A escuchar la voz del amado, que sigue siendo el llamado desde el principio, porque Él quiere que su pueblo escuche, Él quiere que su pueblo esté atento a su voz, Él quiere que su pueblo le obedezca. El llamado de hoy es que la trompeta está sonando y que llegará el momento donde se tocará esa trompeta final para encontrarnos con el Padre Celestial. El llamado de hoy es que es tiempo de despertar. Es tiempo de hacer un detente a nuestra vida y preguntar por las sendas antiguas, como decía el profeta Jeremías. Es tiempo de hacer un detente y retornar al Padre, a la esencia, a lo que Él estableció para su pueblo. Es tiempo de exponernos a su palabra, la cual nos va a vivificar, como leímos en las Escrituras, la cual nos va a dar vida. Y pasaremos de muerte, de sueño, que es lo que quiere decir. Vimos que la palabra muerte es dormir.
O sea que cuando dice levántate tú que duermes, levántate tú que estás muerto espiritualmente, vuelve a la vida, lo que nos está diciendo, y te alumbrará